Hay momentos en que miramos hacia adentro y solo vemos fragmentos. Fragmentos de quienes fuimos, fragmentos de los sueños que tuvimos, fragmentos de la fe que una vez estuvo completa. A veces, ni siquiera sabemos dónde empezó todo a romperse. Solo sabemos que algo se perdió en el camino. Y la pregunta crucial es, ¿aún hay un camino? Algunos dirán que el tiempo cura, pero el tiempo solo esconde el dolor tras nuevas distracciones. Solo Dios tiene el poder de tocar donde nadie más puede. Él sana, guía y renueva, incluso cuando ya no lo creemos posible. ¿Sabías que en el punto álgido del exilio del pueblo de Israel, cuando estaban humillados, heridos, exhaustos y sin esperanza, Dios pronunció una palabra casi increíble? Jeremías 3:0-17 dice, «Porque yo les devolveré la salud y sanaré sus heridas», declara el Señor. Esto no se dijo cuando todo marchaba bien. Fue en medio de la desgracia, en el fondo del abismo, cuando nadie veía salida. Por eso esta palabra de hoy no es solo bonita, sino urgente. Dios no espera a que estés listo para restaurarte. Él entra en el caos y transforma. Actúa en el valle, en el trauma, en la resignación, porque su poder no se limita a las apariencias. Lo incurable a los ojos humanos se convierte en una oportunidad para un milagro en sus manos. Y si este tema ya te ha llamado la atención, escribe en los comentarios a Dios, «Restáurame por completo». Esta afirmación puede parecer pequeña, pero es un paso de fe, y si conoces a alguien que necesite una segunda oportunidad, comparte este mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para acompañarnos en este camino de fe, día tras día. Hoy, sumerjámonos juntos en el poder restaurador de Dios, no como una idea religiosa, sino como una realidad viva que transforma historias como la tuya. ¿Conoces esa sensación de vivir en piloto automático? Tu cuerpo sigue adelante, tus compromisos siguen, pero por dentro es como si hubiera un cansancio que ni siquiera el sueño puede aliviar. Hay dolores que no gritan, pero que silenciosamente enferman el alma. Dolores que provienen de decepciones acumuladas, de palabras hirientes que resonaron, de oraciones sin respuesta. Hay personas que parecen estar bien por fuera, pero por dentro hay un cuarto oscuro, donde residen recuerdos sin resolver y expectativas frustradas. Quizás ese seas tú. Quizás estés en esa etapa, en la que incluso tu fe parece estar enferma. Pero hay una promesa que no se desvanece con el tiempo. El Salmo 147:3 declara, «Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas». Esto no es poesía hermosa, es un testimonio. David no se refería a heridas físicas, se refería al alma agotada, al corazón quebrantado, a las emociones desgarradas. Y lo más interesante es el verbo sanar. En el hebreo original, esta palabra también significa reconstruir, coser de nuevo, hacer funcional lo que estaba dañado. En otras palabras, Dios no ignora tu cansancio emocional, va directo al lugar donde te duele y comienza a tratarlo, punto por punto, día tras día. ¿Alguna vez has intentado hablar con alguien sobre tu dolor y te has dado cuenta de que no te entendía o cambiaba de tema? Con Dios, esto no sucede. Él no se preocupa por los detalles de tu dolor. Al contrario, le importa tanto que decide sanar desde adentro. Ahora piensen conmigo, ¿cuánto tiempo hace que no se dejan cuidar por Dios? No solo asistiendo a servicios religiosos o rezando, sino abriéndose verdaderamente a su toque. Podrías decir, pero lo he intentado y todavía me duele. Quizás estés esperando la sanación desde afuera, mientras que Dios empieza desde adentro. El proceso no siempre es inmediato, pero el comienzo de la restauración empieza cuando dejas de fingir que estás bien. Y quiero invitarte a escribir con valentía en los comentarios, «Señor, estoy cansado por dentro. Tócame donde nadie más puede». Tu vulnerabilidad puede ser la clave para un nuevo comienzo. Y cuando Dios inicia esta sanación interior, sucede algo asombroso en Él. No solo restaura lo que estaba roto, sino que también comienza a revelarte el camino que debes tomar. Porque el Dios que sana, también guía. ¿Cuántas veces has pensado en Dios? ¿Por qué no haces nada en esperar? Es incómodo. Y cuando el dolor parece interminable, el silencio de Dios duele más que la herida misma. Pero hay una línea invisible entre el sufrimiento y la ayuda, y esa línea se llama fe. La fe no siempre elimina el dolor, pero siempre atrae la atención de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, hay una mujer que llevaba 12 años sufriendo, 12 años sangrando, considerada impura
excluida, rozando el límite de la esperanza. Ningún médico la ayudó, nadie la comprendió, ninguna solución llegó. Pero ese día oyó que Jesús pasaría y algo en su interior clamó con más fuerza que su desesperación: con solo tocar su manto, sanaré. No la llamaron por su nombre. Jesús no se detuvo a orar por ella. La multitud ni siquiera la notó. Pero su fe silenciosa y decidida provocó la intervención divina. Y cuando tocó a Jesús, algo sucedió. Él lo sintió, lo detuvo todo. Y dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda libre de tu sufrimiento. Ahora dime, ¿cuántas veces has pensado que necesitabas que Dios te mirara, pero no te sentías digno ni siquiera de clamarle? ¿Y si te dijera que Él está más atento a tu tacto que al ruido de la multitud que te rodea? Esta mujer era valiente, pero no era una audacia arrogante, sino una fe desesperada. La fe de quien sabe que lo ha intentado todo y no tiene a quién recurrir. La fe de quien entiende que si no es Jesús, no es nadie. Quizás te encuentres en una situación similar hoy. Has intentado todos los recursos, has buscado apoyo, pero sigues igual. Y Dios, aparentemente, no ha hecho nada todavía. Pero quizás Él está esperando que dejes de buscar atención y simplemente te acerques. Porque cuando te acercas con fe, Él lo detiene todo para responderte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento más inesperado en que Dios intervino en tu vida? Tu historia podría fortalecer la fe de alguien ahora mismo. Pero, ¿qué sucede cuando Dios sana desde dentro y aún así el caos a nuestro alrededor persiste? ¿Cómo podemos avanzar sin saber cuál es el siguiente paso? Ahí es cuando comienza su guía. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que muchos sienten: el mayor campo de batalla no es el mundo que nos rodea, sino el mundo interior. Es posible estar en un entorno pacífico y aún así vivir en guerra interior. Y esta guerra interna, si no se trata, lo contamina todo: nuestras relaciones, nuestras decisiones, incluso nuestra visión de Dios. ¿Cuántas veces has intentado cambiar situaciones externas con la esperanza de encontrar alivio interior? Cambias de ciudad, de iglesia, de círculo de amigos, pero el vacío persiste. Porque el problema no está afuera, está adentro. El corazón necesita renovarse, o todo lo demás se convierte en repetición. En Ezequiel 36:26. Dios dice algo que va más allá de la comodidad. Promete transformación. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esta es la raíz de la verdadera restauración. Dios no solo quiere arreglar las consecuencias, quiere sanar la raíz. Hay personas que viven amargadas, ancladas en el pasado, guiadas por viejos traumas. Todo lo que hacen está filtrado por un dolor sin tratar. ¿Conoces a alguien así? O, siendo honestos, ¿eres tú esa persona? Recuerdo a un joven que pasó años atrapado en el resentimiento por haber sido abandonado por su padre. Intentó compensar el dolor con su desempeño, con sus logros, con una fe superficial, hasta que comprendió que Dios no quería que fingiera estar bien. Quería que entregara su corazón roto. Fue solo después de eso que su vida comenzó a tener un rumbo real. Y esta es la aplicación práctica más descuidada de la vida cristiana. Entregar el yo interior, dejar que Dios actúe en áreas que has encerrado durante años. Ya has entregado tus finanzas, tu tiempo, tu adoración. Pero, ¿qué hay de tu corazón herido? Lo has entregado. La restauración no es maquillaje espiritual. Es una cirugía profunda, y comienza cuando reconoces que necesitas un nuevo corazón, no solo una nueva etapa. Pero ¿qué sucede cuando Dios inicia esta transformación interna y aún así todo a nuestro alrededor sigue siendo oscuro? Es entonces cuando se presenta como guía, no solo como médico. Da miedo no saber a dónde recurrir. Quizás este sea uno de los sentimientos más paralizantes del alma humana. Cuando todas las opciones parecen arriesgadas y el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier consejo, el miedo empieza a sustituir a la fe. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Donde has orado, esperado, evaluado, pero aún no has encontrado una dirección clara. Y peor aún, el tiempo sigue corriendo. Llegan las facturas, las decisiones apremian, la gente exige, pero dentro de ti hay una gran incógnita. Es en este tipo de escenario que Isaías 4:2-16 se convierte en una promesa viviente. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Los haré andar por sendas que no conocían.
convertiré las tinieblas en luz delante de ellos. En otras palabras, Dios dice, aunque no lo veas, yo lo veo. Incluso cuando no lo entiendas, ya he trazado el camino. Pero aquí está el reto en seguir a Dios cuando todo está claro, es fácil. Confiar cuando todo está oscuro requiere entrega. Y es precisamente en estos momentos que el Señor obra con mayor intensidad. Porque no solo intenta guiarte a algún lugar, sino moldearte a medida que avanzas. Recuerdo a un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Su negocio fracasaba, su matrimonio era precario, su salud emocional pendía de un hilo. Oraba, pero no encontraba dirección. Hasta que, en un servicio, aparentemente común y corriente, una simple frase de un sermón despertó algo en él. Confía en Dios con lo que aún no entiendes. Esa frase se convirtió en una brújula. No le indicaron una ruta, pero decidió seguir confiando. Poco a poco se le abrieron puertas, se restablecieron relaciones, y hoy testifica que fue en la oscuridad donde aprendió a confiar más profundamente. La aplicación es sencilla cuando no sepas qué hacer. Sigue haciendo lo que sabes que es correcto. Ora, sé fiel, busca consejo sabio, pero sobre todo, no tomes decisiones impulsados por la desesperación. Dios se especializa en mostrar el camino en el momento oportuno. A veces no revela el destino, porque el siguiente paso es todo lo que necesitas. Ahora detente y piensa. ¿Estás esperando respuestas o estás dispuesto a obedecer, incluso sin ellas? Tu fe no se mide por tu comprensión, sino por tu confianza. Y cuando eliges confiar incluso en la oscuridad, algo profundo comienza a suceder. La restauración deja de ser solo sanación y comienza a convertirse en propósito. Mucha gente busca la restauración solo para dejar de sufrir. Pero, ¿es el fin del dolor el único objetivo de Dios? ¿Y si la sanación que anhelas no solo te alivia, sino que te reubica? Romanos 8:28 nos recuerda algo revolucionario. Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero noten el versículo. No dice que todo sea bueno. Dice que Dios lo usa todo para producir algo bueno. Incluso las cosas que nos lastiman. Incluso las cosas que nunca elegiríamos experimentar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás lo que consideras tu mayor vergüenza o derrota podría ser precisamente el campo donde Dios quiere usarte? Cuando Dios restaura, no solo limpia las heridas, transforma las cicatrices en caminos para alcanzar a otros. Conocí a una mujer que fue traicionada por su esposo después de más de 10 años de matrimonio. Esto destruyó no solo la relación, sino también su autoestima, su confianza y sus cimientos. Pasó meses en silencio, luchando por recuperarse, hasta que un día, aún en proceso de sanación, comenzó a compartir su dolor con otras mujeres de la iglesia. Sin darse cuenta, se formó un grupo de apoyo. Hoy, guía a mujeres heridas que se niegan a vivir como víctimas. Lo que fue el momento más oscuro de su vida, se ha convertido en el lugar donde Dios más la usa. Esta es la aplicación práctica que muchos pasan por alto. Tu dolor no es solo tuyo. Tu testimonio puede ser la llave que abra la prisión emocional de alguien. Pero esto solo sucede cuando comprendes que el propósito no viene de de después de restauración. Nace dentro. Si así que dime, ¿estás dispuesto a dejar que Dios use lo que te hirió o intentas ocultarlo como un borrador mal escrito? No desperdicies lo que has vivido intentando fingir que nunca sucedió. Dios no desperdicia el dolor cuando encuentra un corazón dispuesto. Y hay más. Para vivir plenamente este nuevo propósito, debes ceder el control, porque la renovación que Dios trae al alma exige una entrega total. Y de eso hablaremos a continuación. Hay una clara diferencia entre querer cambiar y estar dispuesto a rendirse. Muchas personas oran por una renovación, pero quieren mantener el control sobre cómo, cuándo y dónde ocurrirá. Quieren que Dios lo renueve todo, pero sin cambiar aquello a lo que aún se aferran. La verdad es que Dios no renueva lo que insistimos en controlar. Romanos 2:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así comprobaréis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero fíjense en el orden. Primero viene la renovación de la mente, luego la experiencia de la voluntad de Dios. No es al revés. No es ver lo que cree, sino creer lo que transforma. Rendirse no es un gesto simbólico, es una decisión práctica. Es renunciar a la razón,
para obedecer por fe. Es dejar de intentar resolverlo todo con lógica humana y confiar en que lo que Dios tiene reservado, aunque ahora no parezca sensato, es mejor que cualquier plan que se te ocurra. Un empresario me contó, una vez que llevaba años orando, para que Dios bendijera sus proyectos. Pero nada sucedía, hasta que, en un momento de crisis, cambió su oración. En lugar de pedir bendiciones para sus planes, dijo: Señor, muéstrame las tuyas. Y eso marcó un punto de inflexión. Dios no solo quiere bendecir lo que hacemos, sino que también quiere que hagamos lo que Él ya está bendiciendo. En la práctica, esto significa dejar el control y dejar que Dios tome las riendas. Es más que aceptar su voluntad cuando todo sale bien. Es aceptarla cuando parece no tener sentido. Es confiar en que Él sabe lo que hace, incluso cuando no sabes a dónde va. Y aquí va una pregunta directa. ¿Que sigues intentando controlar que Dios te pide que sueltes? Mientras insistas en aferrarte a lo que debes soltar, no habrá espacio para que nazca nada nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando la entrega es sincera? Y sin embargo, nada cambia de inmediato. ¿Cómo podemos seguir creyendo cuando la respuesta parece tardar mucho? Hay un tipo de dolor que pocos pueden describir con claridad: el dolor de esperar algo que Dios ha prometido. Es un cansancio diferente. No proviene de dudar si Dios puede hacerlo, sino de la incertidumbre de cuándo, o incluso, si lo hará. ¿Has experimentado esto alguna vez? La promesa está ahí, vívida en tu memoria, confirmada en la palabra, repetida en tus oraciones. Pero los días pasan, los años vuelan y nada cambia. Y entonces comienzan las preguntas persistentes. ¿Entendí mal? ¿Fallé en algo? ¿Cambió Dios de opinión? Habacuc 2:3 responde con precisión quirúrgica: si tarda, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Es curioso que el texto diga si tarda y luego, inmediatamente, no tardará. A nuestros ojos parece incoherente, pero lo que Dios dice es que, aunque parezca que tarda, llega en el momento oportuno. La verdadera restauración, la que cambia la historia y no solo alivia el dolor, rara vez es instantánea. Dios obra incapaz, sana heridas ocultas, derriba fortalezas mentales y destroza el orgullo silencioso. Y esto lleva tiempo. Una pareja que conozco oró durante más de 10 años por la reconciliación con su hijo. Años de silencio, distancia y heridas acumuladas. Todo indicaba que su relación estaba perdida, pero en el 11º año, inesperadamente, su hijo apareció en un servicio, se sentó en la última banca y al final del mensaje buscó a sus padres para decirles: sé que nunca dejaron de orar por mí y ahora quiero empezar de nuevo. Podrían haberse dado por vencidos al 3er, 7º o 9º año, pero entendieron que la fe no se trata de velocidad, sino de fidelidad, de seguir creyendo cuando no hay señales, de seguir regando lo que aún no ha brotado. La aplicación práctica es difícil, pero necesaria. Ansí, Dios aún no ha respondido. No significa que se haya olvidado, simplemente significa que aún está preparando el terreno. Quizás esté obrando en ti algo mayor de lo que pides. Y cuando esa restauración llega, no solo llega como consuelo, sino como restitución. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Hay algo más profundo que sanar, es ser restaurado. Y hay algo aún mayor en ser restaurado a lo que Dios originalmente planeó para ti. Porque la restauración de Dios no se trata solo de aliviar el dolor, sino de restaurar la identidad, el propósito y la dignidad. Joel 2:25 nos da una promesa que parece imposible: te restituiré los años perdidos. Dios no dice que solo te consolará, dice que te devolverá el tiempo perdido. Pero, ¿cómo puedes recuperar los años perdidos? ¿Las relaciones rotas? ¿Las oportunidades que nunca regresan? La respuesta es sencilla y a la vez profundamente espiritual. Dios no devuelve los mismos años, restaura el impacto que esos años habrían producido. Lo que fue destruido por el dolor, lo reconstruye por gracia. Lo que el enemigo intentó robar, lo restaura con algo aún mejor. Conocí a un hombre que pasó más de 20 años atrapado en la adicción. Perdió su juventud, la confianza de su familia y su autoestima. Pero un día, tocando fondo, hizo una oración sincera: Señor, si aún hay algo valioso en mí, úsalo. Dios lo escuchó. Se recuperó, superó su adicción, reconstruyó su vida y hoy dirige un centro de recuperación, ayudando a jóvenes que están donde él estuvo. No recuperó su juventud, pero hoy vive con un propósito que vale más que todo lo que perdió. La aplicación práctica aquí
es intensa. La restauración completa no es cuando todo vuelve a ser como antes, sino cuando regresas a ser quien Dios te llamó a ser a pesar de todo lo que has pasado. Y esto solo ocurre cuando comprendes que Dios no solo está sanando tu presente, sino redimiendo tu destino. Así que detente un momento y reflexiona. ¿Crees que Dios puede transformar incluso los años desperdiciados? ¿Crees que aún queda algo por vivir intensamente, incluso después de todo lo perdido? Porque es precisamente allí, en este punto de inflexión, donde nace una nueva fe. Una fe madura, probada, con cicatrices visibles, pero con la mirada puesta en el futuro. Ahora que has escuchado todo esto, permítete orar con sinceridad. Ha llegado el momento de poner ante Dios no solo tus penas, sino también tus expectativas. Señor Dios, nos presentamos ante ti con el corazón limpio. Algunos están cansados, otros confundidos, otros aún intentan reconstruir una vida que parecía irreparable. Pero hoy, a la luz de tu palabra, comprendemos que te especializas en nuevos comienzos. Sanas lo que nadie ve, guías cuando todo está oscuro, renuevas lo que parecía perdido y restauras incluso los años más amargos. Por eso, oramos al Padre, toca ahora las áreas que aún duelen, libera dirección donde solo había confusión, fortalece la fe de quienes estaban pensando en rendirse, muestra que la restauración no es una teoría, sino una promesa viva para quienes creen. Y rezo especialmente por quienes tienen el corazón roto, aunque ahora sientan tu mano sobre ellos, que renazca la esperanza, que florezca el propósito, que la vida vuelva a latir con sentido. Si esta oración te conmovió, escribe en los comentarios: Dios, elijo empezar de nuevo contigo, no porque estés listo, sino porque Él lo está. Y si este mensaje te ha llegado en medio del dolor, compártelo con alguien que también esté buscando un sentido. A veces, una palabra es el comienzo del cambio que alguien necesita.